Hola a todos, hola a todas, bienvenidos de nuevo al canal. ¿Cómo están? Espero que genial, porque hoy tenemos un tema explosivo. De esos que hacen que las redes sociales tiemblen y que todo el mundo esté hablando. Y sí, lo habéis leído bien en el título, bomba. Fotos íntimas de Ander Zel y Kerem Bürsin explotan las redes. ¿Qué pasó? Pues eso es precisamente lo que vamos a desentrañar hoy. Para los que no los conozcáis, Ander Zel y Kerem Bürsin son dos de las estrellas más grandes de la televisión turca. Protagonizaron juntos la exitosa serie Love is in the Air, Senkal Kam en turco, y, para el deleite de sus fans, la química que se veía en pantalla, traspasó la pantalla. Fueron pareja en la vida real durante un tiempo, y su relación fue seguida con lupa por medios de comunicación y seguidores de todo el mundo. Por eso, cuando una noticia como esta salta a la palestra, la expectación es máxima. Así que, si eres fan de Hande y Kerem, si te interesa el mundo de las celebridades, o simplemente te gusta el salseo, este vídeo es para ti. Hoy vamos a hablar de lo que ha sucedido, de las fotos, de las reacciones, de todo lo que ha generado este revuelo mediático. Prepárense para un buen rato, porque la conversación promete ser interesante. Antes de empezar a sumergirnos en el meollo del asunto, quiero recordarles que, si son nuevos por aquí, se suscriban al canal y activen la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de mis vídeos. Siempre estoy subiendo contenido fresco sobre noticias del mundo del entretenimiento, celebridades, series turcas y mucho más. Así que, si te gusta lo que ves, no dudes en unirte a la comunidad. Es gratis y me ayudas muchísimo. Y ahora sí, vamos al lío. Bueno, ¿qué es lo que ha pasado exactamente? La noticia saltó como un trueno en las redes sociales. Empezaron a circular unas fotos, que se presume que son privadas e íntimas, de Ander Zel y Kerem Bürsin. Estas fotos, al parecer, fueron filtradas y como era de esperar, rápidamente se viralizaron. La gente empezó a compartirlas, comentarlas, analizarlas, todo el mundo quería saber, todo el mundo opinaba. Las fotos, según lo que se ha visto, muestran momentos de intimidad de la pareja durante su relación. En ellas se les ve en situaciones románticas, cariñosas, relajadas, como cualquier pareja. Pero, claro, al ser imágenes privadas, la controversia se desató de inmediato. ¿Cómo llegaron esas fotos a Internet? ¿Quién las filtró? ¿Qué consecuencias tendrá esto para Hande y Kerem? Esas son las preguntas que todos nos hacíamos. La filtración de este tipo de contenido siempre es delicada y problemática. Primero, porque se trata de una invasión a la privacidad. Estas imágenes no deberían haber salido a la luz sin el consentimiento de las personas involucradas. Segundo, porque genera un morbo innecesario y puede provocar mucho daño emocional. La exposición a este nivel puede ser abrumadora y generar ansiedad, estrés y otros problemas de salud mental. Y tercero, porque abre un debate sobre la seguridad en Internet y la responsabilidad de los usuarios en la difusión de contenido sensible. Profundizando un poco más en lo que respecta a la filtración en sí misma, es importante entender la magnitud del impacto que esto tiene. Estamos hablando de una violación de la confianza, una traición a la intimidad. Las fotos, independientemente de lo que muestren, fueron tomadas en un contexto privado, con la expectativa de que solo las personas involucradas las verían. La filtración rompe esa barrera, exponiendo a Hande y Kerem a una mirada ajena, en muchos casos, morbosa. La viralización de las fotos, por otro lado, es otro aspecto crucial a considerar. En la era digital, la información viaja a la velocidad de la luz. Una vez que una imagen o vídeo se publica en Internet, es casi imposible controlar su difusión. Se comparte en diferentes plataformas, se descarga, se copia y se pega. La información se multiplica exponencialmente, llegando a un público masivo en cuestión de horas. Esto agrava el daño, ya que la imagen se convierte en un tema de discusión pública,
generando comentarios, opiniones y especulaciones. Es importante entender que las redes sociales, aunque nos conectan y nos permiten comunicarnos, también son un caldo de cultivo para la especulación y el juicio. Las fotos filtradas, en este caso, se convirtieron en un tema de debate, donde la gente se sintió con el derecho de opinar sobre la vida privada de Hande y Kerem. Esto, por supuesto, es inaceptable. Nadie tiene derecho a juzgar a otra persona por su intimidad, y menos aún cuando esa intimidad ha sido expuesta sin su consentimiento. Las reacciones ante la filtración, como mencionamos, fueron diversas. Por un lado, los fans que mostraron apoyo incondicional. Estos fans, a menudo, se sintieron indignados por la invasión a la privacidad y condenaron la filtración. Utilizaron hashtags como #respect_Hande Kerem y #we support Hande Kerem para demostrar ese solidaridad. Estos gestos son importantes, ya que demuestran que hay gente que se preocupa por el bienestar de Hande y Kerem. Por otro lado, hubo reacciones más negativas, desafortunadamente. Algunos usuarios compartieron las fotos sin ninguna consideración por la privacidad de Hande y Kerem. Otros, incluso, se burlaron de la situación o hicieron comentarios irrespetuosos. Estas reacciones demuestran la falta de empatía y la falta de respeto que existen algunas personas. Es importante señalar que este tipo de comportamientos son inaceptables y deben ser condenados. Además de las reacciones individuales, los medios de comunicación también jugaron un papel importante en este caso. Los portales de noticias, los programas de televisión y los diarios digitales dedicaron espacio a la noticia, analizando el impacto de la filtración y las posibles consecuencias legales y profesionales para Hande y Kerem. Algunos medios fueron más respetuosos que otros, pero en general, la noticia fue cubierta en todo el mundo. Es importante destacar que la cobertura mediática puede tener un impacto significativo en la percepción pública de la situación. Si los medios de comunicación se enfocan en el morbo y en la especulación, el daño a la imagen de Hande y Kerem será mayor. Por otro lado, si los medios de comunicación se enfocan en la defensa de la privacidad y en la condena de la filtración, el impacto negativo será menor. Es fundamental, por lo tanto, que los medios de comunicación sean responsables en su cobertura y que se enfoquen en los aspectos éticos de la situación. Deben evitar la especulación y el morbo, y deben centrarse en la defensa de la privacidad de Hande y Kerem. Hasta el momento, ni Andercel ni Kerem Bürsin han emitido un comunicado oficial sobre el tema. Sin embargo, se espera que en algún momento se pronuncien al respecto. Es posible que decidan tomar acciones legales contra los responsables de la filtración. También es probable que necesiten un tiempo para procesar lo sucedido y recuperarse del impacto emocional. La decisión de hablar o no sobre el tema es personal y debe ser respetada. No hay una respuesta correcta o incorrecta. Hande y Kerem tienen derecho a decidir cómo quieren afrontar esta situación. Si deciden hablar, es importante que se sientan cómodos y seguros. Si deciden no hablar, es importante que se respete su decisión. En cuanto a las posibles acciones legales, es importante destacar que la difusión de imágenes privadas sin consentimiento es ilegal en muchos países. Los responsables de la filtración y de la difusión de las fotos podrían enfrentarse a cargos penales. Es un delito contra la intimidad y puede acarrear multas e incluso penas de prisión. Además de las posibles acciones legales, Hande y Kerem podrían tomar otras medidas para proteger su privacidad y su imagen. Podrían contratar a un abogado para que les asesore sobre sus derechos y sobre las posibles acciones a tomar. Podrían también contactar con las plataformas donde se han difundido las fotos para que las eliminen. Es importante recordar que Hande y Kerem son personas, no personajes. Tienen derecho a su privacidad y a vivir su vida sin tener que soportar este tipo de situaciones. Es fundamental que respetemos su intimidad y que evitemos la difusión de contenido que pueda perjudicarlos.
La empatía y el respeto deberían ser las bases de nuestras interacciones en las redes sociales y en la vida real. Hablando de la legalidad, es crucial profundizar en las implicaciones legales de este tipo de situaciones. Como se mencionó anteriormente, la difusión de imágenes privadas sin consentimiento es un delito en muchos países. Las leyes varían, pero generalmente se considera una violación a la privacidad y puede acarrear sanciones penales. En algunos casos, la pena puede ser una multa, mientras que en otros, puede incluir penas de prisión. Además de las sanciones penales, los responsables de la filtración y de la difusión de las fotos también podrían enfrentarse a demandas civiles por daños y perjuicios. Hande y Kerem, por ejemplo, podrían demandar a los responsables de la filtración por los daños emocionales y económicos que les haya causado la situación. Es importante destacar que la legislación sobre la protección de la privacidad está en constante evolución. A medida que la tecnología avanza, las leyes deben adaptarse para proteger a las personas de los riesgos que conlleva el uso de Internet y las redes sociales. La investigación para determinar quién fue responsable de la filtración es crucial. Las autoridades competentes deben investigar el origen de las fotos y determinar quién fue responsable de su filtración. Esto podría implicar el análisis de dispositivos electrónicos, la identificación de cuentas en redes sociales y la colaboración con empresas de Internet. Una vez que se identifique a los responsables, se podrán tomar las medidas legales correspondientes. La gravedad de la pena dependerá de la legislación del país en el que se haya producido la filtración y de la magnitud del daño causado. También es importante considerar el papel de las plataformas de redes sociales en este tipo de situaciones. Las plataformas de redes sociales tienen la responsabilidad de proteger la privacidad de sus usuarios y de evitar la difusión de contenido ilegal o inapropiado. En el caso de la filtración de las fotos de Hande y Kerem, las plataformas de redes sociales deberían haber tomado medidas para eliminar las fotos y para suspender las cuentas que las compartieron. Sin embargo, en la práctica, esto no siempre ocurre de manera eficiente. Muchas veces, las plataformas tardan en reaccionar, lo que permite que la información se difunda rápidamente. Es importante que las plataformas de redes sociales sean más proactivas en la protección de la privacidad de sus usuarios. Deben implementar políticas más estrictas sobre la difusión de contenido privado y deben tomar medidas más rápidas para eliminar el contenido ilegal o inapropiado. El impacto en la carrera profesional de Hande y Kerem también es un aspecto crucial a considerar. La exposición a este nivel puede afectar su imagen pública, su reputación y sus contratos publicitarios. Los medios de comunicación y las marcas podrían dudar en colaborar con ellos, lo que podría limitar sus oportunidades laborales. Es importante destacar que la industria del entretenimiento es muy sensible a los escándalos. Las celebridades son vistas como modelos a seguir y cualquier comportamiento que se considere inapropiado puede afectar su imagen pública. En el caso de Hande y Kerem, que son dos de los rostros más populares de la televisión turca, este tipo de escándalos podrían tener un impacto significativo en su carrera. Podrían perder contratos publicitarios, podrían ser excluidos de proyectos futuros y podrían ver afectada su reputación. Sin embargo, también es importante destacar que Hande y Kerem son dos profesionales talentosos y trabajadores. Cuentan con el apoyo de sus fans, de sus colegas y de los profesionales que los representan. Esto podría ayudar a mitigar el impacto negativo del escándalo y a proteger su carrera profesional. Es fundamental, por lo tanto, que Hande y Kerem cuenten con el apoyo de sus seguidores, de sus colegas y de los profesionales que los representan. Deben recibir apoyo emocional, asesoramiento legal y asesoramiento en relaciones públicas. Profundizando en las figuras de Hande Erçel y Kerem Bürsin como individuos, es importante recordar que son seres humanos con emociones y sentimientos. La exposición a este tipo de situaciones puede ser muy dolorosa y puede tener un impacto significativo en su bienestar emocional. Hande Erçel, como sabemos, es una actriz y modelo turca,
muy querida y admirada por sus fans. Es conocida por su belleza, su talento y su carisma. Ha protagonizado varias series de éxito, y su popularidad no ha hecho más que crecer en los últimos años. Además, es una persona comprometida con causas sociales y utiliza su plataforma para concienciar sobre temas importantes. Es importante recordar que Ande es una persona sensible y que puede verse afectada por la filtración de las fotos. Necesitará tiempo para procesar lo sucedido y para recuperarse del impacto emocional. Es fundamental que reciba el apoyo de sus seres queridos y que cuente con el espacio que necesita para recuperarse. Kerem Bürsin, por su parte, es un actor y productor turco, también muy reconocido y apreciado por su trabajo. Es conocido por su versatilidad, su profesionalidad y su atractivo. Ha participado en numerosas producciones, tanto en Turquía como en el extranjero, y ha cosechado numerosos premios y reconocimientos. Kerem también es una persona sensible y que puede verse afectada por la filtración de las fotos. Necesitará tiempo para procesar lo sucedido y para recuperarse del impacto emocional. Es fundamental que reciba el apoyo de sus seres queridos y que cuente con el espacio que necesita para recuperarse. Ambos son profesionales talentosos y trabajadores, y merecen todo nuestro respeto. En este momento, es fundamental que les demos espacio y apoyo para que puedan superar este difícil momento. Quiero también hacer una reflexión sobre el papel de las redes sociales en este tipo de situaciones. Las redes sociales, como Instagram, Twitter, Facebook y TikTok, son plataformas muy poderosas que nos permiten comunicarnos, informarnos y entretenernos. Sin embargo, también pueden ser utilizadas para difundir información falsa, para acosar y para invadir la privacidad de las personas. Es importante que seamos conscientes de los riesgos que implica el uso de las redes sociales y que adoptemos una actitud responsable. Debemos ser críticos con la información que consumimos, evitar compartir contenido que pueda ser perjudicial y respetar la privacidad de los demás. Las redes sociales pueden ser un arma de doble filo. Por un lado, nos conectan con el mundo y nos permiten expresar nuestras opiniones. Por otro lado, pueden ser utilizadas para dañar la reputación de las personas y para invadir su privacidad. Es fundamental, por lo tanto, que utilicemos las redes sociales de manera responsable y que seamos conscientes de las consecuencias de nuestras acciones. Debemos evitar compartir información falsa, evitar acosar a las personas y respetar la privacidad de los demás. En este caso particular, las redes sociales jugaron un papel crucial en la difusión de las fotos de Hande y Kerem. Fueron las plataformas donde las fotos se compartieron, se comentaron y se analizaron. Es importante destacar que las plataformas de redes sociales tienen la responsabilidad de proteger la privacidad de sus usuarios y de evitar la difusión de contenido ilegal o inapropiado. Sin embargo, en la práctica, esto no siempre ocurre de manera eficiente. Muchas veces, las plataformas tardan en reaccionar, lo que permite que la información se difunda rápidamente. Es importante que las plataformas de redes sociales sean más proactivas en la protección de la privacidad de sus usuarios. Deben implementar políticas más estrictas sobre la difusión de contenido privado y deben tomar medidas más rápidas para eliminar el contenido ilegal o inapropiado. Por último, quiero hablar del futuro. ¿Qué pasará ahora? Es difícil saberlo con certeza. Lo más probable es que Hande y Kerem necesiten un tiempo para recuperarse y para decidir cómo afrontar esta situación. Es posible que decidan tomar acciones legales contra los responsables de la filtración. También es probable que se sientan más expuestos y vulnerables en el futuro. Es importante que les demos espacio y que respetemos su decisión de hablar o no sobre el tema. El tiempo y el apoyo de sus seres queridos serán fundamentales para superar este momento. El futuro de Hande y Kerem dependerá de cómo afronten esta situación. Si deciden tomar acciones legales, podrían recuperar parte de su privacidad y podrían obtener una compensación económica por los daños causados.
Si deciden no tomar acciones legales, podrían centrarse en su carrera profesional y en su bienestar emocional. Podrían seguir adelante con sus vidas y podrían dejar atrás este difícil momento. Lo más importante es que Ande y Kerem tengan el apoyo de sus seres queridos y que puedan recuperar su privacidad y su paz mental. En definitiva, este caso es un claro ejemplo de los peligros que conlleva la exposición mediática y la falta de privacidad en la era digital. Nos recuerda la importancia de proteger nuestra intimidad y de respetar la de los demás. También nos invita a reflexionar sobre el uso que hacemos de las redes sociales y sobre la responsabilidad que tenemos como usuarios. Este caso nos enseña varias lecciones importantes. La importancia de la privacidad. Debemos ser conscientes de la importancia de proteger nuestra privacidad y de respetar la de los demás. El peligro de las redes sociales. Debemos ser conscientes de los riesgos que conlleva el uso de las redes sociales y de la responsabilidad que tenemos como usuarios. La importancia de la empatía. Debemos ser empáticos con las personas que sufren situaciones difíciles y debemos evitar juzgar a los demás. La responsabilidad de los medios de comunicación. Los medios de comunicación deben ser responsables en su cobertura y deben evitar el morbo y la especulación. El apoyo a las víctimas. Debemos apoyar a las víctimas de la filtración y debemos condenar la invasión a la privacidad. Este caso es un recordatorio de que todos somos vulnerables en la era digital y de que debemos tomar medidas para proteger nuestra privacidad y la de los demás. Y bueno, eso es todo por hoy. Hemos hablado de la filtración de fotos íntimas de Andercel y Kerem Bürsin, de las reacciones que ha generado, de las implicaciones legales y profesionales, y de la importancia de proteger nuestra privacidad. Espero que este vídeo les haya resultado interesante y que les haya dado que pensar. Recuerden que mi intención es siempre ofrecerles información de calidad y fomentar el debate. Antes de despedirme, quiero agradecerles a todos por ver el vídeo. Me encanta tenerlos aquí, compartiendo conmigo sus opiniones y sus preguntas. Espero que se hayan divertido. Ahora, si les ha gustado el vídeo, no olviden darle un buen me gusta, compartirlo con sus amigos y familiares, y, por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Y déjenme en los comentarios qué opinan sobre todo esto. ¿Qué les parece la situación? ¿Creen que Ande y Kerem deberían pronunciarse al respecto? ¿Qué harían ustedes si estuvieran en su lugar? Me encantaría leer sus comentarios y debatir sobre el tema. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.